mi Señor esta noche. Una alegría para mí poder estar por primera vez en este templo nuevo. Está hermoso, está precioso. Felicitaciones a los hermanos por este lindo templo. La gloria y la honra sea para Dios. También quiero felicitar aquí a los jóvenes por su congreso y a los niños también. La oportunidad me dice, deja una palabra. Quiero compartir contigo el libro de Apocalipsis. Aleluya. Siempre cuando leemos algunos de las epístolas decimos epístola del apóstol fulano. Pero cuando leemos Apocalipsis vamos a tener en cuenta que fueron palabras de Jesús. Capítulo 2, el versículo 1. Sentadito nomás, hermanos, me bendiga a los hermanos que hoy hicieron ese gran esfuerzo para llegar hasta este lugar. Sé que no es fácil para muchos. Muchos tuvieron que esforzarse, terminar más temprano su trabajo, esforzarse un poquitito más para llegar a estar en este congreso. Dios tiene bendición para ti. A los que más se esforzaron, más bendición Dios tiene. Capítulo 2, versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. La carta va dirigida a la iglesia de Éfeso, la primera carta. Jesús fue el que habló, quien escribió fue Juan. No sabemos en cuánto tiempo, en cuántos meses este pergamino ha quedado o ha llegado a la mano del pastor. El pastor tenía que desrollar aquel pergamino y leerlo primero para él. Y convencido que la palabra fue de Jesús, tenía que leer para la iglesia en voz alta. La iglesia tenía que oír. El objetivo de esta carta es que la iglesia volviera a su primer amor y se arrepintiera de sus pecados. Queridos hermanos, aquí encontramos en esta parte de la Escritura una iglesia que anteriormente era una iglesia poderosa, una iglesia ungida, una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, una iglesia que lo servía a Dios con intensidad, con amor. Pero cuando le escribió Juan la carta y Jesús mismo citó, le dijo a esta iglesia: las cualidades que has tenido, aleluya, y una cosa fundamental que has perdido. Y estas son las cualidades que tienen. Ellos eran personas pacientes, soportaban la prueba, trabajaban arduamente. También eran personas que conocían la Sagrada Escritura. Has probado a lo que dice ser apóstoles y lo has hallado mentiroso. Han juzgado según la Biblia. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente y no has desmayado. Son valores que Cristo Jesús había visto y había encontrado en esta iglesia y lo felicitó. Porque quien nos conoce, quien sabe de nosotros, es el Señor. Es Él. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón, Él ve el trabajo de amor que hallamos
ya sea para decorar este lugar y para dejar así hermoso. Pastor no te va a pagar, la iglesia no te va a pagar, pero existe un Cristo que lleva en cuenta aún esa hojarasca que encuentra frente de la iglesia, y usted dice: esto está estorbando, agarra, mete en el bolsillo, lleva y pone en el basurero. Él te va a pagar un día. Y es bueno la paciencia, es bueno trabajar arduamente, es bueno sufrir por su nombre, es bueno tener conocimiento de la palabra, pero esta iglesia ha perdido una cosa importante, y es el amor inflamado por Cristo. Nosotros bíblicamente conocemos el primer amor. El primer amor. Aleluya. Dios quiere que seamos esforzados. Aleluya. La hermana le va a cantar. Es que el pastor me pidió por eso, ¿no? Aleluya. Es bueno, aleluya, servir a Dios con los dones que tenemos, con las posibilidades económicas que tenemos, aleluya, con la fuerza de la juventud que tenemos, aleluya, con la sabiduría de los ancianos que algunos tienen. Es bueno dedicar todo eso, pero nada eso vale si es que lo va acompañado con un amor inflamable por Dios y por su palabra. Aleluya. Cuando la iglesia pierde ese primer amor, ese amor del desposorio que habló Jeremías. Aleluya. Aleluya. Jeremías habló, aleluya, a Israel, y le dice de esta manera: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diga de esta manera: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus frutos nuevos. Todo lo que le devoraban era culpable, mal venía sobre ellos, dice Jehová, porque ellos se mantenían latentes en su primer amor. Aleluya. Yo encuentro esta iglesia que fue el apóstol Pablo mismo que fundó en Hechos de los Apóstoles. Si quieren mirar conmigo, allá en el capítulo 19, Pablo llega en un tiempo, como nosotros pronunciamos y decimos, en el auge de su ministerio, los tiempos que Dios le usaba al apóstol Pablo, hermano, de una manera poderosa. Le tocó la misión, aleluya, en la tierra acá de la ciudad de Éfeso. Encontramos ya fue en su segundo, aleluya, en su, tercer viaje, aleluya, misionero. Encontramos Pablo predicando en una ciudad llamado Éfeso. Cuando llegó en esta ciudad, todos observen esta palabra. Cuando llegó en esta ciudad, la Biblia dice de esta manera: la primera cosa que Pablo lo hizo cuando llegó a esta ciudad, encontró unos discípulos que había conocido la predicación del arrepentimiento que predicaba Juan. Pablo llegó en aquel lugar lleno del Espíritu Santo, y la primera cosa que preguntó a estos discípulos: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos escuchado que existe Espíritu Santo. Y Pablo le hace la segunda pregunta: ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Mira que era radical. Aleluya. Si era un bautismo de un testigo de Jehová, de mormón, de séptimo día, de padre de sufrir, de Belén pentecostal, de igual manera lo iba a volver a bautizar.
Porque el bautismo es algo fundamental. ¿En qué bautismo fuiste bautizado? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Y le declaró y le dice, Juan bautizó para arrepentimiento, pero sin embargo el evangelio que nosotros predicamos, aleluya, predicamos para salvación, predicamos no solo para arrepentimiento, sino para perdón de pecado, y lo volvió a bautizar. Y la Biblia dice, le impuso la mano y ellos recibieron el Espíritu Santo, y era como 12 personas, y comenzaron a hablar en lengua y profetizaron. Una persona que está en su primer amor y está inflamado por el Espíritu Santo, no le importa otro concepto doctrinal, no le importa lo que dirán otros, lo que a él le importa es cumplir, aleluya, lo que el Espíritu Santo le dice. Y aquí Pablo dice la Biblia que predicó 3 meses, aleluya, a los hermanos. Después pasaron a una escuela y allí predicó, dice, aleluya, a los hermanos por 2 años. Imagínense tener al apóstol Pablo como pastor de la congregación. Por 2 años, 3 meses, él estuvo predicando, enseñando. Y la Biblia dice de día y de noche y de día, de tal manera que Dios acompañó al ministerio del apóstol Pablo. Y la Biblia dice, aún se llevaban los pañuelos, los lienzos del apóstol Pablo, y se ponía sobre los enfermos, y los enfermos eran sanados. No solo eso, aquellos que practicaban la magia dejaban su práctica pecaminosa, traían los libros y quemaban los pies de los apóstoles, y hacía que la cuenta, dice, era 50 piezas de plata. No le importó, porque ellos estaban inflamados por el poder del Espíritu de Dios. Había persecución, pero la mano de Dios estaba sobre él. Y lo que me llama la atención, y con esto voy despidiéndome, en el capítulo 19, versículo 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Reitero la palabra, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra daba fundamento a esta iglesia. La palabra daba crecimiento a esta iglesia. Y los hermanos, por la palabra, los servía a Dios, hermano, con temor, con temblor. Y la ciudad fue afectada, aleluya, porque hubo un avivamiento poderoso allí en el poder de la palabra. Ahora, su último día, el apóstol Pablo, un día que me estaba viendo desde el fondo de la no es así. Su último día, el apóstol Pablo escribió la carta a los hermanos de Éfeso, preocupado por la iglesia, porque él sabía lo que se avecinaba. Si usted mira conmigo la carta de Pablo a los hermanos de Éfeso, aleluya, Pablo habló de cosas muy buenas, como por ejemplo, estar como hijo de luz, someteos lo uno a lo otro, la unidad del Espíritu, salvo por la gracia. Todo eso era bueno. Pero al último, en su despedida, habla acerca de una armadura. Para que la iglesia esté consciente o esté consciente que había enemigos detrás de todo ese avivamiento que quería, aleluya, pagar ese avivamiento. Y que si la iglesia descuidaba, la iglesia se iba a convertir como una organización religiosa. Iba a perder el amor por Dios. Y al perder el amor por Dios, la palabra deja de hacer efecto. La palabra hace efecto en nuestra vida. ¿Cuánto estamos nuestros veteranos? La palabra sirve, la palabra molesta, la palabra confronta, la palabra preocupa.
cuando estamos en el primer amor. Pero cuando dejamos el primer amor, la palabra deja de tener efecto en nuestra vida. Porque la palabra, hermanos queridos, hace efecto en la vida de las personas que todavía se preocupa. Amén. Todavía se preocupa por su vida espiritual. Hermano, la primera cosa, una persona que va perdiendo su primer amor, aleluya, la primera cosa que hace es protestar contra la palabra. En vez de que la palabra le edifique, en vez de que la palabra le confronta y él agradece, se enoja, culpa al predicador. Aleluya. Culpa al que canta. La palabra le molesta. Jesucristo le decía a los fariseos: las palabras que yo he hablado no encuentran cabida en vosotros. No haya cabida en vosotros. Aleluya. Y mire lo que Esteban le dice a los religiosos de esta manera: escuchen, vosotros siempre resistí al Espíritu Santo, duro de corazón. Aleluya. Siempre resistí al Espíritu Santo. ¿Cómo resistimos al Espíritu Santo? Cuando resistimos a la palabra. El Espíritu Santo tiene su lenguaje, y el lenguaje del Espíritu siempre va a ser la palabra. De repente se te entrega una profecía y te dice: no es de Dios, no es de Dios, no es de Dios. Y es de Dios. Tampoco significa eso que está resistiendo al Espíritu Santo, sino que está comparando si la profecía es de Dios o es de la carne, porque a la profecía se le puede juzgar. Pero cuando se trata de la palabra no se puede juzgar. Aleluya. Ella está sobre todo. Y lo que perdió la iglesia, ustedes van a mirar, lo que perdió la iglesia de Éfeso no fue otra cosa: su primer amor. ¿Y cómo perdieron el primer amor? Porque perdieron el espíritu de la palabra. ¿Qué perdieron? El espíritu de la palabra. Tenían palabra, porque podía diferenciar entre lo sano y lo profano, entre lo falso y lo verdadero. Pero la palabra ya no hacía efecto en él. Perdió el espíritu, la palabra ya no tenía vida. Yo quiero que escuchen: la palabra quebranta como martillo, como quebranta la piedra, así la palabra quebranta. La palabra corta como la espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra es como el agua que limpia. Jesucristo decía: vosotros sois limpios por la palabra. La palabra es la luz que alumbra nuestro camino. Mire la importancia de la palabra. La palabra también es como el fuego que purifica el alma. Y si perdemos el temor a la palabra, perdemos el avivamiento personal. El espíritu de la palabra se retira de nuestra vida, se queda la palabra, pero la palabra ya no hace efecto. Ya se me acordó la palabra cuando los sacerdotes encontraron el libro perdido en el libro de Reyes de Josías, la historia de Josías. Y al encontrar aquel libro, leyeron, y justamente Deuteronomio 28, consecuencia de la obediencia y consecuencia de la desobediencia. ¡Aleluya! Aquel hombre hacía años que ni escuchaba el texto del libro sagrado. Pero cuando los sacerdotes leyeron en frente de él, la Biblia dice de esta manera: se enterneció, su corazón se enterneció, se quebrantó, se ablantó, empezó a temblar, empezó a tener, aleluya, nuevamente conciencia de los peligros que acarreaba la desobediencia hacia Dios y a su palabra.
Aleluya. Y eso lo hizo que él actuara. Y dice, vaya y consulte a Hulda, la profetisa, la encargada de la ropa o de los vestidos del templo. Yo quiero que mire todos aquí. A él quebrantó la palabra. Él sabía quién podía tener, hermano, ese temor a la palabra, temor reverente a la palabra. Entre los sacerdotes no había, porque ellos nunca enfrentaron a Amós y a Manasés, al rey. Pero cuando Josías subió y mandó limpiar el templo, cubrir la grieta, mandó reparar el templo y nuevamente prender la lámpara, aleluya, y encontraron el libro, no le preguntó a los sacerdotes, porque el que está en la tiniebla no está iluminado por la palabra. No consulte a ellos. Estaba una mujer guarda de la vestidura y ella tenía el espíritu de la palabra. No tenía libro, el libro estaba en el templo, pero ella estaba viva y ella tenía dirección y ella podía decir, así ha dicho Jehová, vaya mi vida. Que no nos quedemos con el conocimiento. Debe haber temor a la palabra. Cuando Pedro predicó, Pedro tenía los dos, tenía palabra y el espíritu de la palabra, el Espíritu Santo. Y le escucharon a Pedro y dice, se compugieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Se compugieron de corazón. Oh, recancho mi alma. Esta madrugada estuve orando por una revelación que Dios me mostró. Y la revelación era lo siguiente: la hija del pastor, he visto endiablada, endemoniada, y su padre me decía, por favor, ore por mi hija. Estamos recibiendo ataques de todos los lados. Me levanté, oré, puse en el altar de Dios y dije, Dios, ten misericordia por esta familia. Quería que amaneciera para llamarle al pastor. Aleluya. Y le llamé al pastor y me dijo, hace una semana que Dios habló con nosotros. Y justamente con mi familia estamos teniendo las 3 de la mañana campaña de oración y las 3 de la tarde. Y yo le dije, contad conmigo, oraremos juntos y vamos a derrotar a ese enemigo. Y Dios me hizo recordarme la palabra. Yo estaba, hermano, era soltero, era jovencito, prediqué en una iglesia donde la esposa del pastor había perdido el temor a Dios. Tenía 3 hijas y una prima allí que cantaba y hacía 4 voces. Pasaron años, nunca más vi gente cantar así tan bonito. Joven maravillosa. Tuvimos un culto, era congreso de niños, la iglesia atada en pecado, en mundanalidad. Había buenas voces, buenos sonidos, pero estaba en pecado. Una cosa es tener conocimiento, otra cosa es tener temor a Dios. Hermano, lo que pasaban, se esforzaban y nada pasaba. Yo me sentí un pollito, me sentí un indefenso. Claro que mi experiencia tenía. Y cuando empecé a predicar, el Espíritu Santo me dice, use la espada, use la palabra. Y empecé a predicar, pero palabra aquí, palabra allá. Y miré a los jóvenes y miré allá los que cantaban y dije, ustedes no debieran estar aquí, están en inmundicia, están en pecado.
aleluya, la esposa del pastor, y está firmando, y no tengo temor, y de repente van a ver desde el tiempo, o sea, esta palabra, se levantó y dice: yo soy profeta, ¿por qué Dios no me reveló a mí? Y la congregación bañada en lágrimas, hermano. Niños bautizados con el Espíritu Santo. Hay un temor al mundo. Conmigo se fue el doctorado. No sé si llegaste a conocer tamaño del hermano, pero era profeta. El doctorado. Le llama a las 3 jóvenes y a la prima y le dice: si es que no renuncia a su pecado y no confiesa, porque están participando en el grupo de jóvenes y está en pecado, está en fornicación, dentro de estos días su pecado se va a ver sobre su cabeza. ¿Sabe cómo se burlaron? Pero temor cayó. Yo dejé el micrófono allí. La palabra fue dicha. La palabra era para la limpieza de sus jóvenes. La palabra era para volver a su primer amor a esos jóvenes. La palabra era para salvar la vida de esos jóvenes. Pero dice que quebrantaron el corazón. Y había una madre insensata que apoyaba el pecado, a sabiendas. Hermanos, pasan meses y me llega, y ellos fueron los que me trajeron la primera de Carlos. Me llegaron las noticias de la destrucción de esa familia, la familia pastoral. Aleluya. Me llegaron las noticias y me hizo Dios recordar de ese momento que yo le llamé al pastor y le dije: hombre, aguanta, predica la palabra, entra en consagración y vamos a vencer juntos esta tormenta que viene. Aleluya. Y con toda la responsabilidad delante de Dios quiero decir a todos los obreros: tengamos temor a la palabra, prediquemos la palabra y vivamos la palabra. Prediquemos, y si hay gente que está en pecado, quítale de la membresía. No dañe el testimonio de la iglesia, no dañe la comunión de los hermanos, porque donde hay pecado el Señor no se manifiesta. Prediquemos la palabra es la que va a levantar, la palabra es la que va a resucitar, la palabra es la que va a purificar, la palabra es la que va, aleluya, a cuidar. Prediquemos la palabra. Y en el ministerio, yo no puedo estar, yo solo estoy autorizado para adoctrinar y enseñar. Todo lo que tiene el Espíritu Santo, sea miembro, sea hebreo, a no ser que está diciendo cosas fuera de la Biblia, tiene que predicar. Predicar contra la fornicación, contra el adulterio, contra la envidia, la hipocresía, contra el corte del cabello, contra la quita seca, contra todos los pecados que sean. No solo yo, y los obreros de mi iglesia saben, o sea, los obreros de nuestra iglesia saben. Y se tiene que predicar, porque muchas de las veces, cuando hay obreros, que ojalá que no haya entre nosotros, obreros que van perdiendo el temor a Dios, la primera cosa que hacen es querer enojarse contra la palabra. No, yo doctrina, yo no voy a predicar. ¿Quién le dice? El que tiene el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Predica a tiempo, afuera del tiempo. El que recibe la palabra doble. El Espíritu de la palabra.